Sin duda, el mundo está pasando por tiempos difíciles. La pandemia originada en China en la ciudad de Wuhan ya se encuentra prácticamente en todo el mundo y lastimosamente se ha tomado la vida de miles de personas. Este virus genera temor, pánico y está paralizando al mundo entero. Pero el virus no solo ha atacado a las personas, también lo ha hecho en la economía. Ya se estima que la economía mundial entrará en recesión este año causando una crisis global. El punto a considerar en esta recesión no es si las ganancias o acciones de las empresas caerán, sino si necesitarán un nuevo capital. Los expertos señalan que la desaceleración ya está en las áreas más cíclicas del mercado, algo similar con la recesión de 2008-2009 que cogió por sorpresa al mundo. Estados Unidos es la nación con mayor número de contagiados del mundo, pero en Europa el virus entró con fuerza golpeando a Italia y eligiéndola como su epicentro europeo. Ahora España ha desbancado a los italianos en el número de afectados de Europa y la crisis va en aumento. Alemania y Francia también están sufriendo enormemente con la pandemia, más que todo la nación liderada por Macron. Según algunos analistas, es casi seguro que algo similar le sucederá a muchos países de Europa. El euro, una de las monedas más usadas en el mundo y considerada la principal divisa de reserva después del dólar, sufrirá grandes problemas por la crisis que está generando la pandemia. Algunos especuladores mencionan que si la recesión se mantiene por más de 6 meses y las demás naciones de la eurozona son impactadas fuertemente en dicho periodo, el euro no podría sostenerse, ocurriendo el desplome y posible destrucción de la moneda. ¿La actual situación de Europa puede crear una crisis suficiente como para destruir el euro? El euro, la moneda oficial de la eurozona, es una fuerte divisa, pero en el periodo de recesión que se avecina, la segunda moneda más importante del mundo podría romperse. Mencioné anteriormente Italia como uno de los más afectados por el virus en Europa. Italia es una nación fundadora del euro y es el tercer país miembro más grande de la zona euro. Sin los italianos, esta moneda podría dejar de existir. Ahora que su economía está colapsada, muchos análisis como el del banco JP Morgan especulan que la economía italiana se decaerá a tasas anualizadas del 10 y 14% en el primer y segundo trimestre de este 2020. El sistema bancario italiano se registra en el extremo débil de los números europeos, debido a que durante el pasar de los años, su crecimiento no ha sido tan prolífero comparado con el de Francia o Alemania. En el año 2012, Italia sufrió algo similar. Tuvo una crisis financiera que por poco colapsa el euro. Mario Draghi, presidente italiano del Banco Central Europeo para ese entonces, dijo que se debe hacer lo que sea necesario para salvar la moneda. El presidente consigue el rescate con éxito salvando al euro y obviamente a Italia. Con España actualmente está pasando algo similar. La cifra de contagiados va en aumento de forma descomunal y ya se encuentran en una crisis. Pero ¿por qué le genera más preocupación la situación de Italia al Banco Central Europeo si España también es miembro de la eurozona? No es que no le interese la crisis de los españoles, por supuesto que le preocupa. Esto se explica por el peso económico de cada nación. Los principales factores que afectan al valor del euro se deben a las economías más fuertes de la Unión. De estos países es prioritario frente a las noticias de otros países. Alemania, Francia e Italia, las economías más fuertes, representan más de 2/3 del PIB. Existen otros factores importantes como la influencia de las condiciones económicas de otros países de la Unión Europea, aun cuando estos no pertenezcan a la zona euro, y muchos otros factores más que no mencionaré. Pero internamente Italia, al ser una nación potencia, es uno de los pesos pesados de la Unión. Es por ello que todas las miradas se centran en el país de Europa meridional. En pleno 2020 y con la crisis que está pasando Italia debido principalmente al virus que azota nuestro planeta, la actual presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, tendrá el gran desafío que en su tiempo tuvo el señor Draghi. Sin embargo, es dudoso que el Banco Central Europeo de Madame Lagarde pueda rescatar a Italia por sí solo sin el apoyo incondicional del resto de la comunidad internacional. Este es especialmente el caso considerando que la gran montaña de deuda pública de Italia y la alta exposición a la deuda italiana del sistema bancario europeo hacen de Italia una importancia sistemática para la economía mundial. A raíz del shock, no cabe duda de que Italia se encamina hacia otra ronda de su crisis de deuda soberana. Incluso antes de la pandemia, la economía italiana estaba en recesión. Su carga de deuda pública era la segunda más alta en la eurozona después de Grecia y su sistema bancario era todo menos sólido. Si el golpe en el resto de la economía europea será severo, es probable que sea aún más devastador para la economía italiana. No solo el país entero está ahora en situación de bloqueo, lo que restringe su fuerza laboral de llegar a un lugar de trabajo.
su sector turístico, que representa hasta el 6% de la economía del país, está en ruinas, ya que los visitantes extranjeros cancelan sus planes de viaje. Tampoco ayuda que los socios europeos de Italia también experimenten profundas recesiones o que, atrapados dentro de una camisa de fuerza euro, Italia no tenga las herramientas de política monetaria o cambiaria propias para amortiguar su economía del choque continental. Si Italia tuviera una crisis total de la deuda soberana este verano, el Banco Central Europeo no tendría otra alternativa real que tratar de salvar al país. La verdadera pregunta es si de verdad el Banco Central Europeo tendrá la voluntad política de pagar las vastas sumas de dinero que implicaría un rescate italiano. Dicho de otra manera, la verdadera pregunta es si Madame Lagarde logrará persuadir a sus jefes alemanes y europeos del norte para permitir que el Banco Central Europeo preste a Italia en la escala requerida para mantener a Italia a flote. Todo suena sencillo. Un prestamito e Italia lo pagaría en unos cuantos años. Pero es probable que el tamaño de un posible rescate italiano sería desalentador. Con una deuda gubernamental pendiente de alrededor de 2.5 billones de dólares y un déficit presupuestario aumentando debido a una profunda recesión, el gobierno de Italia podría necesitar hasta 500.000 millones de dólares de apoyo público en cada uno de los próximos 2 años. Al mismo tiempo, el problemático sistema bancario de 4 billones de dólares de Italia podría requerir una gran cantidad de apoyo financiero del Banco Central Europeo si los depositantes italianos tomaran vuelo. En 2010, la crisis de la deuda soberana griega provocó estremecimientos en la economía mundial. ¿Cuánto más sería el de una crisis de deuda italiana, teniendo en cuenta que la economía de los italianos es aproximadamente 10 veces mayor que la de Grecia? La actual presidenta del Banco Central Europeo podría querer seguir recordándole a sus homólogos del G7 este hecho en un esfuerzo por lograr que se unan a ella en la construcción de apoyo internacional para un programa italiano de estabilización económica. Pero esto es difícil, porque también habría que mirar a los otros países que están o estarán en una crisis pertenecientes a la Unión. Hemos hablado principalmente de Italia, que es el que se gana todas las miradas. Francia, uno de los colosos económicos que tiene esta unión, presenta gran cantidad de infectados, pero a diferencia de Italia, los franceses tienen los recursos al menos para no sucumbir ante una crisis financiera como la italiana, tal cual pasaría con la potencia líder de Europa, Alemania. España, actualmente el país con el mayor número de infectados en territorio europeo, está pasando por sus momentos más difíciles. Es casi seguro que el país ibérico también necesite del Banco Central Europeo. Básicamente, varios países europeos, por no decir todos, están tratando de afrontar la pandemia, aunque muchos el virus ha afectado hasta su propia economía. ¿Puede el Banco Central Europeo ayudar y sacar de la crisis a todos los países miembros de la Unión? ¿Podría salvar su moneda? El mundo necesita del euro, y perderlo significaría un golpe contundente a la economía global. Solo esperemos que el mercado pueda recuperarse de esta próxima recesión. Eso ha sido todo. Quiero leer su punto de vista. Ya saben que pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Si les gustó el video, pueden dejar su like. Eso me ayudaría mucho. Quiero que disculpen mi ausencia, prometo traer más videos al canal y estar más cerca de ustedes. Recuerden que estamos en tiempos difíciles, permanezcan en sus casas, tomen las medidas necesarias si tienen que salir y cuídense. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.